Buenos días a todos. Otro videito más para el canal de YouTube. Vengo a interrumpirles un poco este descanso, este receso invernal, eh, solamente para recordarles eh, que vayan organizando sus carpetas, sus cosas. En este caso armé un compilado con algunas explicaciones de primero. Este video va dedicado a los chicos de primero. Bueno, y van a ver algunas intervenciones del profesor, algunas intervenciones de los alumnos, con los temitas de primer año. Es un repaso general de toda de esta primera etapa. Los creacionistas clásicos niegan la teoría de la evolución biológica y especialmente a lo que se refiere a la evolución humana, además de las explicaciones científicas sobre el origen de la vida. Por esto rechazan todas las pruebas científicas, fósiles, geológicas, genéticas, etcétera. Teoría. Fíjense, esto era lo que quería que vean. Esto de la evolución de las especies. Parece que el ancestro de la jirafa tenía un cuello corto y era un poco más que un animal como un caballo con un cuello grande. ¿Sí? El alimento que consume la jirafa empezó a estar cada vez más alto en la copa de los árboles, entonces las jirafas empiezan a nacer con el cuello más largo, ¿sí? Hasta la jirafa que conocemos hoy, que tiene el cuello muy extenso, ¿sí? Esto mismo pasó con otras especies. Y en una de las especies con las que pasó es con el homínido, ¿sí? Donde el desarrollo, en lugar de ser en el cuello, se va a dar en el cerebro y eso es lo que va a cambiar completamente la especie. ¿Sí? ¿Se entiende esto? A ver, este es Charles Darwin, otra vez, Sí, profe, se entiende. él va estudiando las diferentes especies. Fíjense cómo lo grafican acá con aves, estudio mucho las aves, los lagartos, sí, esta acá, la jirafa es una característica. Profe, no me acuerdo bien por qué, cómo era, por qué él empezó a estudiar eso. Creo que había algo que lo explicaba. Sí, bueno, a ver, hace ciencia. Fíjense también sobre los vegetales, decimos especies, especies vivas sobre la Tierra, también esta evolución o este estudio de la evolución se va a dar sobre vegetales. Fíjense una espiga de trigo, cómo va cambiando con el tiempo. A ver, la secuencia completa de la evolución, fíjense, el maíz, ¿sí? Antes de Cristo y después de Cristo, cómo se fue este cambio también lo provoca el ser humano, ¿no? Que empieza a plantarlo en diferentes lugares con diferentes fertilizantes y necesitamos un grano de maíz más grande y crece, ¿sí? Con esto hacen aceite, se hacen un montón de cosas con este vegetal. Sí, los mexicanos lo usaron mucho. Digo mexicanos aztecas. Y fíjense, acá también tenemos diferentes cambios en las diferentes especies. Esto quiere decir que no solamente los animales han cambiado, sino también los vegetales. ¿Sí? Fíjense, acá, bueno, los perros. Esto seguimos viendo especies que nos parecen nuevas, que ya estaban, pero que van evolucionando o que van cambiando. Fíjense los insectos, ¿sí? Como esto de la selección natural, como son de un color y con ese color son eh, atacados por su depredador y cómo van cambiando para no ser reconocidos. ¿Sí? Estos son los escarabajos. La pregunta 4 del trabajo que dice, ¿cuál es la circunferencia más grande de la Tierra? A ver, supongamos que esta es la Tierra, la tengo acá. ¿Todos la ven? No es un, Sí, no es un círculo perfecto, sino que está achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. A ver si puedo, vamos a sacrificar la cáscara de la naranja. Ensanchada en el ecuador. Si yo agarro, si yo tomara un hilo para rodear la naranja,
en la parte, el hilo va a ser más largo en el ecuador porque es la parte que está más ancha. Y si yo el hilo lo paso así, va a ser más corto. Entonces la línea más ancha, la circunferencia más grande de la Tierra es el Ecuador, porque es la parte donde la Tierra es más ancha. ¿Sí? Tenemos que hacer esta abstracción a veces cuando pensamos sobre la Tierra, porque trabajamos nosotros con un plano, con el plano de una esfera, pero no hacemos la abstracción de que la Tierra es una circunferencia que es redonda, y que no es una circunferencia perfecta, sino que está achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Esa es la respuesta. A muchos les corregí eso. Bueno, este es una recreación en computadora de lo que pudo haber sido los primeros homínidos. A ver, Lucy le pusieron al esqueleto más antiguo, era el cuerpo de una hembra, por eso le pusieron Lucy. A ver, fíjense cómo los encuentran, ¿sí? Este es un antropólogo, los huesos los encuentran de esta manera, tienen diferentes características a las que pueden tener los animales, por eso quedan en estas placas, ¿sí? No se los puede tocar, no se los puede mover para tener lo más preciso posible. A ver. Bueno, esto nos habla un poquito de lo que queda en la Tierra, cómo se conserva. A ver, ya esto quería ver, a ver. Fíjense cómo se da la reconstrucción, ¿sí? De esos tipos de mono había leído. Exactamente. Yo. ¿Por qué la mandíbula tan grande? ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Sin libros, sin nada. ¿Qué, profe? ¿Por qué? Era debido a su dieta, ya que la forma no... del cráneo y por su dieta. ¿Y cuál era la dieta? y- ¿Qué comían? Yo no seguí muy a fondo la lectura, yo leí un poquito más, pero si no me equivoco era por la dieta que llevaban, ya que necesitaban una mandíbula fuerte. Una mandíbula fuerte. Y también a ver, necesitan romper, ¿sí? Comen raíces, comen vegetales y cuando empiezan a ingerir carne también necesitan una mandíbula grande, que después se va achicando, ¿sí? Después cuando sigue la evolución se va achicando. A ver, fíjense. Y acá tenemos el mapa y acá nos va diciendo de dónde aparecen estos homínidos que evolucionan diferente a los demás animales. El más antiguo es el que vemos en violeta, el Australopithecus, que en este lugar del África. Sí, acá está, se muestra un poquito cómo va cambiando la estructura del cráneo, ¿sí? Cómo va siendo cada vez más grande, bueno, necesita una cavidad más grande, ese cerebro que se empieza a desarrollar, necesita más lugar que el que estaba hace 33 millones de años, que no es que no pensaba, pero no lo necesitaba, ¿sí? Necesitaba otras habilidades como la de la velocidad, la de la fuerza, ¿sí? En cambio, va evolucionando y va cambiando esta cavidad craneal. A ver. Acá tenemos texto, bueno. Bueno, 7 millones de años el bipedismo. ¿Qué es bipedismo? Que caminan en dos patas. Caminar en Que cuatro camina patas. en dos pies. Dos En el pies dos. o dos patas, está bien dicho, Ah. porque estamos en esa transición, ¿sí? 7 También se millones le de años, erguidos. baja del árbol, camina en dos pies erguidos. Profe, Sí, por eso los animales que caminan en dos patas le dicen bípedos, ¿no? claro, exactamente. Bien, a ver, fíjense cómo va evolucionando, ¿sí? 5 millones y medio de años, 4 millones y medio de años. Fíjense todo lo que pasa, los millones de años que pasan hasta que la evolución llega. A ver, y acá tenemos 1,9 millones de años,
¿sí? Ya tiene esta estructura. Es el Homo erectus, este se ha encontrado en África, ¿sí? Que ya es más bien el que va a esconderse a las cavernas. Este controla el fuego, ¿sí? Y vive oculto en las cabañas. Estas son reproducciones que se hacen a partir del carbono 14 y a partir de lo que nos permite la tecnología, de lo que nos permite esta forma. A ver si tenemos otra. Acá está. Este es un poco más evolucionado. Este ya pesca, ¿sí? No solamente cazan, controlan el fuego, sino que ya son pescadores. 1,8 millones de años. Y acá tenemos, yo no la veo la pantalla completa. ¿Ustedes la pueden ver? ¿Cómo cambia, cómo se ve el cambio en el rostro y cómo Sí, reproducen el rostro a partir de los restos fósiles? ¿No eran los antecesores esos? El homo, sí, el antecesor, el homínido antecesor. Y este tiene menos tiempo. A ver. Sí, 2 millones de años. Fíjense. Ojo, acá ya controla el fuego, ya va a descubrir eso que dice el libro de las hachas bifaces. A ver, ¿qué son las hachas bifaces? yo le digo, profe, más primitivas. ¿Y por qué se llaman bifaces? A ver, Gianluca, ¿por qué se llaman bifaces? Porque estaban coso, no me sale la palabra ahora. Pero tenían algo de los dos lados de Exactamente. de Bi, la hacha. bien, Sí. bien. La palabra bi, adelante de las otras palabras, significa dos. Entonces, es bifase, se usa de las dos fases. De una lo usan tipo martillo, de la otra lo usan para cortar. Cuando decimos bipedismo, decimos caminan sobre dos. Profe, Sí, ¿y cómo se sabe que en ese momento exacto aprendieron a usar el fuego? por los restos fósiles. A ver, se encuentran restos fósiles que encuentran estos cráneos de estos cavernícolas que vivieron ahí y encuentran restos de fogatas o de diferentes formas que quedaban a que usaban fuego. Diferentes dibujos también. Los dibujos en las cavernas recrean los días de los cavernícolas. A ver, entonces, si dibujan fuego porque lo conocían o lo usaban, definitivamente. Esto con el tema de la estatura, cómo de a poco van ganando estatura, ¿sí? Como esta especie del homínido va cambiando, ganando estatura. Profe, Sí, o sea que técnicamente medía lo mismo que el Australopithecus, porque medía 1,20, medía el 1,20, Australopithecus. 1,40, después fíjense, 1,20 es nada, es re chiquito. Nosotros llegamos a medir 1,70 m en la estatura promedio y 1,20 es un poquito más de 1 metro. Son muy chicos. A ver, fíjense estos más evolucionados, 300.000 años, ¿sí? Ya con menos cantidad de pelo porque ya no lo necesitan. Y ya directamente eh, las manos más chicas, la mandíbula más chica, la cavidad craneal un poco más grande. ¿Sí? Estos son los cambios Profe, que va a dar la yo evolución. sé por qué se Fíjense esto extinguió. que les decía antes, del tema de las pinturas. Como siempre, el ser humano creyó, tuvo esa parte de fe y siempre necesitó recrear esta situación. Entonces, esto es lo que pintan en las cuevas, en las cavernas. Esto. Acá sale el Australopithecus de África. Fíjense los caminos. Estos puntitos marcan los caminos que ha recorrido. ¿Sí? Y va poblando diferentes lugares. Primero va acá, ¿sí? A Europa, el hombre de las cavernas, después va a bajar, ¿sí? Siempre buscando el agua, siempre se va a acomodar cerca de los lugares donde hay agua, ¿sí? Y último de los lugares va a llegar a nuestro continente.
Bueno, salimos y volvemos a entrar, así no se nos corta. No había uno, sino había varios. Bueno, a ver, González Malena, a ver, le pregunto. Vamos a preguntarle a Malena. ¿Qué factores motivaron la observación y el registro del medio ambiente? Que lo sepan, que tengan los contenidos. Quiero la pregunta 1, yo la anoté como la satisfacción de necesidades básicas, la alimentación, la vivienda y la salud, motivaron la observación del medio en el que vivían y también del espacio exterior. Bien, esa es la respuesta. Sí, lo comprende, ¿no? Siempre, desde siempre los seres humanos necesitaron observar, sí, de dónde sale el sol, cuándo va a ser frío, cuándo va a ser calor, cuándo va a llover. Sí, ocurrió desde siempre. Nos ocurre a nosotros hoy día, nos fijamos si va a llover, si no va a llover, pero en las sociedades primitivas, las que nosotros tenemos que estudiar, más aún porque tienen que satisfacer las necesidades mínimas. Prepararse. La de alimentarse, exactamente. Bien, a ver, mapa anterior. Sí, a ver, la teoría asiática. Fíjense, si el mapa lo abrimos de esta manera, se ve diferente, ¿sí? Nosotros pasamos a estar a la derecha, nuestra Argentina, ¿sí? Y vemos cómo desde el continente asiático van estas hordas de hombres en un momento en que todo esto se congela, ¿sí? Estamos hablando de muchísimo frío y de una expectativa de vida mucho menor a la que conocemos ahora, y van a cruzar por el estrecho de Bering. Desde ahí van a empezar a poblar América. Le cuento, entonces lo que estamos viendo es esto. Este es un mapa, así como este, pero está cortado, tiene otro corte, y estamos viendo la unión esta, ¿sí? La unión de el estrecho de Bering, que es la parte de Asia, con Alaska, ¿sí? Ese lugar, en la última glaciación, se congeló, y por esa parte han cruzado los seres humanos, y desde ahí poblaron el continente, ¿sí? Fíjense esta parte. Este es el océano. ¿Qué océano es el que marco con el mouse? ¿El Océano Pacífico? Bien, es la inmensidad del Océano Pacífico, que es mucho más grande que el Atlántico, mucho más grande que el Índico, mucho más grande que todos. Pero acá, fíjense que hay una cantidad de islitas, ¿sí? Que aparentemente cuando los hombres empezaron a navegar desde estas islitas, algunos puede ser que hayan llegado acá, ¿sí? Porque acá Chile tiene unas islas que se llama la isla de Pascua, en la que se han encontrado restos de cosas que hacían las civilizaciones de Oceanía, ¿sí? Entonces, Profe, existe esta teoría de que han llegado por acá, sí. habían dinosaurios ahí porque yo cuando era chico había leído un libro de eso, que algunos dinosaurios se encontraban en la isla de Pascua y todo eso. No, lo que encontraron en la isla de Pascua, sí, puede ser que en la época de los dinosaurios habitaron por todo el planeta. Después, cuando cambia la atmósfera, los dinosaurios y los depredadores grandes mueren, ¿sí? Lo que encontraron acá en la isla de Pascua son monumentos gigantescos, ¿sí? Que todavía están buscando la explicación de cómo pudieron esas piedras llegar a ubicarse de la manera que están ubicados, ¿sí? Pacífico. Y la conexión de este lado. A ver si hay otro mapa en las diapositivas. A ver, la teoría asiática. Bien, la teoría asiática se basa en esto, ¿sí? En el parecido de los asiáticos, de los mongoles, con algunas tribus nuestras, como los Solnaks, los Yamanas del sur de América. Los ojos rasgados, fíjense, estos rasgos son parecidos a los que encontraron acá en América, en la parte sur.
la teoría oceánica. Este es el científico que estableció la teoría oceánica, que dice que cruzaron por el Pacífico, por ese lugar que les mostraba antes. Paul Rivet, sí, se basó en las comparaciones biofísicas, culturales y lingüísticas. Y, a ver, yo lo que quería mostrarles es un mapa. Bien, ahí está. Acá nos marca. Ven esta parte del medio sería el Pacífico y estas navegaciones pudieron haber llegado a nuestra América. A ver, todo esto pudo haber llegado, pudo haber pasado, porque tenemos restos, los antropólogos encontraron restos de estas culturas, pero la mayor cantidad de personas, de hombres, llegaron a través del estrecho de Bering. Sí. Acá tenemos ¿Me puedo salir y vuelvo a entrar? Sí, ¿por qué? Es para, así veo la pantalla, porque no. Bueno, dale, así, te espero así podemos ver, así puedes ver esta. Fíjense, esto era lo que les apuntaba antes, esto del puente terrestre, ¿sí? Leí algunas historias de las que mandaron ustedes, ¿sí? La consigna decía, piensen que son un grupo de hombres que están cruzando el estrecho de Bering. Algunos la respetaron, otros fueron por otro lado. Está muy bien en general, porque lo que apuntaba la actividad era que Ahora sí. lo que apuntaba la actividad era que se personifiquen en ese tiempo, ¿sí? No escribieron ninguna cosa fuera de tiempo, como decir, maté al mamut con una ametralladora o cruzamos navegando en la lancha, ¿sí? Digamos, bien se centraron bien y utilizaron bien los elementos de la historia. Sí, acá está graficado cómo pudo haber sido ese cruce y acá está graficado las otras teorías. Imagínense que acá hay muchísimos kilómetros de agua, ¿sí? Para que esto haya ocurrido de esta manera. Por eso muchas veces desestiman esta teoría y la más fuerte es la del estrecho de Bering. Bueno, ahí tenemos. Tenemos esta prehistoria dividida en las partes que nos marca la historia, ¿sí? Paleolítico, que significa piedra pulida. Neolítico, que significa nueva piedra pulida. Nueva piedra. La edad de los metales y la historia. Acá terminaría la prehistoria y empieza la historia, ¿sí? Paleolítico. Dentro del paleolítico lo podemos dividir en varias partes. La parte del hombre de Neandertal, ¿sí? Que es este hombre de las cavernas, que evoluciona diferente a los demás seres vivos, ¿sí? Es el que tiene un poco más de conciencia con respecto a esto que hablábamos recién, es el primero que va a enterrar a sus difuntos, por ejemplo, entre una de esas particularidades. También va a dominar el fuego, ¿sí? Y también va a cazar, podemos decirlo. El Homo sapiens, el nacimiento del arte, de eso trataba el video que dejé en el Classroom. ¿Pudieron ver eso? Vamos a la... lugares. Exactamente. A ver, volvemos a la línea de tiempo. El Paleolítico lo dividimos en todas estas partes. Primeros poblados. Al final del Paleolítico obtenemos los primeros poblados, es donde el hombre empieza a utilizar esta herramienta que es el hacha bifaz, ¿sí? Con dos partes, y decimos que hay una revolución neolítica, como dice la primera pregunta, la que leyó Lautaro, dice, ¿qué entienden por revolución neolítica? Es este momento del aprendizaje del ser humano, donde deja de ir detrás del bosque a depredarlo como cualquier animal, y lo que hace es plantar la semilla y esperar que ese fruto nazca en su propia tierra, ¿sí? Esa es la revolución neolítica, cuando en lugar de salir a cazar por todas partes, empiezan a criar animales y a engordarlos con alimentos que les provee su propia huerta, ¿sí? Ahí también tenemos parte de la revolución neolítica. Pero fue una pregunta. Sí.
Sí, el Homo sapiens tiene una evolución, ¿no? Sí. ¿Y? ¿La pregunta? Es así, el Homo sapiens tiene una evolución. Claro, O por sea, supuesto. Acá estamos. Somos los Homo sapiens nosotros. Nosotros somos los Homo sapiens sapiens, que es el hombre que piensa y sabe que piensa. ¿Sí? Esa es nosotros somos el último escalón de esa cadena evolutiva. Tenemos el Homo sapiens, el Homo habilis, que es el Homo erectus primero, que es el que separa, es el que domina el fuego, el Homo habilis es el que usa las manos y las herramientas, y así los diferentes escalones de la cadena evolutiva, y el último escalón somos nosotros. Los Homo sapiens sapiens. Bien, volvemos al Neolítico. Ganadería, agricultura, cerámica y tejidos, ¿sí? Todo esto ocurre dentro del Neolítico. Cuando termina el Neolítico, o termina el Neolítico, no es que decimos el Neolítico terminó en tal fecha y empieza el otro, no, son hechos que se van dando de a poco, ¿sí? No es que el Paleolítico terminó y inmediatamente empezó el Neolítico, sino que van aprendiendo de a poco, aprenden de a poco a controlar el fuego, aprenden de a poco a sembrar y a cosechar, aprenden de a poco a armar un corral y tener animales, ¿sí? Y a usar todas esas cosas, y aprenden de a poco a moldear los metales. Con ese fuego que ya van dominando bien, descubren ciertos minerales en las piedras, en sus cuevas, que los pueden calentar, derretir y moldear, ¿sí? Los primeros que van a moldear es el bronce, el aluminio, metales blandos. Después esos metales los empiezan a mezclar y ya hacen armas más sofisticadas y hacen defensas más sofisticadas, ¿sí? Y ese es un poquito el final de lo que va a ser la prehistoria. En el momento que aprenden a escribir, que se empiezan a comunicar a través de la escritura, ahí termina la prehistoria y empieza la historia, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la segunda. Bien, prehistoria. La prehistoria abarca desde la aparición del ser humano sobre la Tierra hasta la invención de la escritura, esto que les decía recién. Y este cuadrito nos dice, el ser humano es el resultado de una larga evolución que se inició en África, esto del trabajo 6, cuando algunos primates empezaron a adoptar la posición bípeda y a actuar en grupos. ¿Estamos hasta ahí? Esto lo tenemos claro todos, ¿no? Aunque no hayan hecho el trabajo, yo creo que le han pegado una leída al principio del capítulo 6 del libro, que dice esto. Dice dónde aparecieron los primeros seres humanos y cómo detectamos que empieza a evolucionar, ¿sí? Con esto de la postura bípeda y actuar en grupos. Bien, a ver. Otro cuadrito. Bien, este es el lugar donde aparecieron, donde tenemos los restos más antiguos. No sé si se llega a ver bien, está medio borroso el mapa. Pero este es el mapa de qué continente. Este que rodeo con el mouse. ¿En América? En América. No. No se ve bien. África. Es África. África, sí, no se ve bien, es África. Más precisamente, esta franja naranja, acá, en los valles de este río, encontraron los restos más antiguos, restos humanos más antiguos. Los de Lucy, ¿no? ¿Cómo? Los de Lucy. Sí. ¿Leyó o no leyó? Valle de Río, yacimientos. Sí. Bien. Después, Que cuando encontraron Lucy. esto acá, podemos decir que acá se desarrolla el Paleolítico y acá, en esta franja verde, el Neolítico, ¿sí? Que es el crecimiento fértil de la zona de origen de la agricultura. Acá entre los ríos, sí empiezan a cosechar, empiezan a criar animales. Bien. A ver, vamos con lo que hablábamos recién, con la cadena evolutiva. El primero, el Australopithecus, 1,10 m, fíjense, muy chiquititos, ¿sí? 40 kilogramos, capacidad craneal, 500 centímetros cúbicos, caminaba erguido, ¿sí? Este es el
el primer eslabón de la cadena. Después va a aparecer el Homo habilis, el Homo erectus, ¿sí? Decimos Homo habilis porque ya utiliza las manos para, con el hacha o con la lanza, ¿sí? Ya es más grande, 1,60 m, 50 kilogramos. Mira, es lo mismo que yo, profe. Bueno, pero usted tiene 13 años. Hasta los 18 años el Yo cuerpo mido humano, más que el Homo erectus. hasta los 18 años el cuerpo humano sigue creciendo. Así que ustedes están, si está así, no es que es un australopithecus. Yo mido más que el Homo. Yo mido más que el Homo erectus. Bien, después tenemos el Homo erectus, más grande, ya 1,60 m, 60 kilos. Fíjense cómo va cambiando la cavidad craneal, 900 centímetros cúbicos. Este es el que domina el fuego y que va a hacer las cacerías en grupo. Las cacerías de esos animales grandes, como el que aparece en el video que dejé en el aula virtual. Bien, a ver, vamos con el otro. A ver, la otra parte de la cadena, ¿sí? Estos es el hombre de Neandertal o hombre de las cavernas, ¿sí? 1,65 m, 80 kilogramos, capacidad craneal 1.450 centímetros cúbicos. Los primeros que tienen estos sentimientos humanos, decimos, los primeros que van a enterrar a sus difuntos. Van a Profe, ser. ¿cómo se dice? ¿Homo de aquí? Es el Homo neandertal o hombre de Homo Neandertal. neandertal. Lo decimos más sencillamente hombre de Neandertal o hombre de las cavernas. ¿Sí? Es lo mismo. O Homo neanderthalensis. Bueno, ese es el nombre. Bueno. ¿Y el otro cuál es? ¿Cuál le sigue? Homo sapiens. El Homo sapiens. El Homo sapiens que es el hombre que piensa. El Homo sapiens es el hombre que piensa. Y el último escalón, que seríamos nosotros, es el hombre que piensa Homo y sapiens sabe. sapiens. El Homo sapiens sapiens. Bien. La prehistoria se divide en edad de piedra, neolítico y edad de los metales. Esto es lo que les decía recién. Durante el paleolítico los seres humanos eran depredadores nómades. Con el tiempo fabricaron utensilios y dominaron el fuego. Bien. A ver. Hace unos 10.000 años en una zona Próximo Oriente se conoce Occidente Fértil, donde la producción de alimentos, donde se inició la producción de alimentos. Esto abrió una nueva etapa en la historia que es el Neolítico. Tienen que hacer un ejercicio en las actividades con esto de ubicar actividades del Neolítico y del Paleolítico. Sí, creo que es el punto número 7, que hay diferentes actividades y ustedes tienen que ubicar en Paleolítico y Neolítico. Bien, primeras especies cultivadas, cereales, trigo. ¿Sí? ¿Qué hacen con el trigo? Lo cultivan. Sí, lo cultivan, pero Y hacen pan. hacen bien, hacen pan. Pero no es que sale el trigo y hacen... A ver, sale el trigo, sacan el grano del trigo, lo hacen harina, la harina lo la hacen con masa y la aplastan a golpes hasta hacerlo harina. Esa harina la mezclan con agua, ¿sí? Y ahí tenemos el pan. Esa es la receta más antigua de alimentos que produjo el hombre que llegan hasta nuestros días, ¿sí? La base de la alimentación de toda la edad antigua fue el pan. Y hoy lo seguimos. Profe, el otro día cuando tuvimos la clase, mi padrastro me dice, ¿en qué crees? Yo, ¿en qué crees? ¿En el mito de la ciencia o en el mito de los cristianos? Yo le digo, cristiano. Me dice, ¿por qué? Porque cuando los humanos se enojan empiezan a tener como característica de los monos cuando se enojaban, que le pegaban. Todo eso. Cuando uno estaba nervioso o enojado. Seguimos teniendo características de los monos. Muchos gorilas. Bien, a ver. Vamos con esto, a ver. Los primeros animales que domestica el ser humano. La oveja, ¿sí? De la oveja, con la lana de la oveja hacen vestimentas, la carne se come, definitivamente.
el perro, que es el que los ayuda en las cacerías de animales más grandes y es fácil de domesticar. Siempre dijimos... ¿Cuántos años tiene el perro, profe? ¿Cómo? El segundo, este de ¿Cuántos acá. años tiene de existencia el perro? Y acá dice 8.400 años 1400. antes de Cristo. ¿Sí? Profe, Un montón. le falta un animal ahí. Bueno, espere. Son los primeros. Después la cabra, que también el hombre de la prehistoria consume la leche de cabra. El cerdo, que es uno de los predilectos. El buey, el camello, el caballo, la gallina, por supuesto. Los gallineros siempre existieron en los grupos de seres humanos. ¿Sí? Con la piedra pública crean útiles especializados como para la avanzada cavar, la hoz para cortar las espigas y el molino para moler el grano, las hachas, picos. Ahora vamos a ver una imagen de esto. Bueno, esto quería que lo tengan presente. Todos estos instrumentos permitieron trabajar la madera, desarrollar la carpintería, construir viviendas y utensilios. Las piedras semipreciosas pulidas alcanzaron un valor, fueron objetos prestigiosos entre los ajuares funerarios. ¿Sí? Bueno, esto cuando empiezan a cavar en las cavernas, ¿sí? Encuentran diferentes minerales, ahí encuentran el aluminio, por ejemplo, y también encuentran este tipo de piedras, que son piedras preciosas, que les servía para cortar. A ver, ¿quién me iba a preguntar? ¿Qué me va a preguntar? ¿Vos no entendés? Nada. Bueno. A ver, acá tienen imágenes de alguna de esas herramientas. La hoz, el hacha de Esas mano. son tipo las que crearon, esas son las que crearon ellos, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo Hoz, que creo lo que que era para la agricultura, la hoz, o era para Sí. cazar. No, Y para le la hago un agricultura. mango largo. Para levantar el trigo. Las espigas de trigo son Claro, para la largas, entonces agricultura. se pasa la hoz bien abajo. Fíjense, esto es lo que les decía recién del trigo. Así muelen ¿Con el esto trigo. no hacen la harina? ¿Con la Exactamente. piedra y el coso Ahí que está. aplastan el trigo y hacen la harina? Ahí está, sí. Acá tienen una imagen de eso. Bien, ¿Lo creo que... hacían con vidrio eso lo del trigo? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con vidrio, piedra, sí? No, la pican con piedra, ¿sí? Después cuando queda hecha harina, se mezcla con agua y ahí se hace la masa. Ahí tenemos la masa. No sé cuándo habrán descubierto la levadura, por ejemplo, o otros saborizantes que le van a dar sabor a ese pan, ¿sí? La sal. No sé cuándo habrán experimentado todo eso, pero en la prehistoria tenemos esta base de la alimentación. A ver, instrumento del Paleolítico. Estas son diferentes piedras, ¿sí? Este es un hueso de pescado que utilizan como arpón. Los huesos también son afilados y los utilizan de diferentes formas, ¿sí? Bien. A ver. Por el desarrollo de la agricultura. Tiene la necesidad de salir, ¿sí? Digamos, se quedan en un lugar y salen a hacer esto, a practicar la ganadería y la agricultura. Los poblados se empezaron a formar de cabañas en forma circular y rectangular y se construían con un bloque de barro y paja secado al sol. Es adobe, los primeros. Esto ya en la edad de los metales, estos son los metales que empiezan a moldear, ¿sí? El bronce se utilizó para la elaboración de armas, adornos, mientras que el hierro se aplicó sobre todo para la elaboración de utensilios de trabajo, hachas, picos y picos asadas. Bien, estos son estas cosas sí se encontraron. Y sí se les llevó el estudio de la cantidad de años que los minerales fueron trabajados. Ya no es piedra, ya no es madera, sino que son metales. A ver, se golpean en frío con el martillo. A ver, fíjense, este sería un horno primitivo de fundición. Fíjense acá como la caricatura lo marca. Acá tenemos otro. ¿Sí? Se le da aire, se les aplica aire, se enciende y el metal se manipula acá. Se golpean en frío con martillo, después se usa el fuego para dar calor al martillado y se llama forja, fundición, aleación sobre estaño y bronce.
¿sí? Así se trabajaba el hierro. ¿Sí? El hierro, el bronce. Bien, a ver, vamos con otra. Artesanos, comerciantes, ahí también aparece la comercialización. Joyeros, ceramistas, tejedores, etc. El cobre y estaños eran metales escasos, se convirtieron en símbolos prestigiosos de la acumulación y la riqueza y el poder. Nacieron los jefes y los caudillos. Ahí viene el problema, ¿sí? Cuando aparece uno que tiene más que el otro y empieza a mandar y empieza las diferencias. Los nuevos instrumentos agrícolas de metal aumentaron la producción y empezaron a acumular excedentes y había apareció el intercambio en el comercio. Ahí, a ver, un grupo de Profe, pescadores. ¿cómo creces? Y crece la actividad. A ver, yo tengo un grupo, somos pescadores, vamos a pescar y pescamos mucho más de lo que necesitamos para alimentarnos, tenemos un excedente, nos sobra. Eso que nos sobra, vamos a otra tribu, a lo que llamaron los primeros mercados, y lo cambiamos por leña que haya cortado otro grupo, o por aluminio que hayan sacado de las cavernas los neandertales, o por lo que fuera. Ahí aparece el intercambio, aparece el comercio. Se desarrollan las primeras técnicas de navegación, el uso del caballo como montura, se descubrió la rueda y permitió utilizar carros tirados por animales. ¿Sí? Tienen este tiempo para tratar de ver cómo hacer que la vida de estas primeras comunidades sea menos dura de lo que era. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de cómo pudo haber sido este trabajo. También son caricaturas, son dibujos, pero vemos. Tenemos perforador, perforan el cuero, ¿sí? Este está armando algún otro utensilio con hueso, un raspador, aguja, tejido, ¿sí? A ver si tenemos otra. Una aguja de hueso. Exactamente. Y después cuando descubren la rueda y los rodamientos, empiezan a hacer estas grandes construcciones. Fíjense, un montón de hombres poniendo troncos debajo, los troncos hacen rodar, ¿sí? Y pueden hacer ya construcciones un poco más avanzadas. Después cuando veamos Egipto, vamos a ver cómo termina con este sistema, terminan haciendo las pirámides, ¿no? Fíjense, ¿sí? Construcción megalita. Surgió en Europa este tipo de construcciones, eran construcciones con grandes bloques de piedra, ¿sí? Es lo que estamos viendo acá, y el trabajo colectivo siempre, siempre todos juntos, ¿sí? Para lograr un mejor resultado. Bien, monumentos, ¿sí? Aparece siempre el hombre tuvo fe o creyó o le rezó a algún ente superior para tener eficacia en las cacerías. Bien, ahí estamos. Esa fue la diapositiva que quería presentarles hoy. Bueno, sigo recibiendo los trabajos, ¿sí? Quizá no conteste inmediatamente porque estamos en un receso invernal, pero lo pueden hacer, lo pueden enviar y vamos viendo los temas que quedan. Queda poco, cuando volvamos, creo que esta vez sí vamos a volver, así que tengan carpetas completas, ordenadas, ¿sí? Así seguimos avanzando en la segunda parte del año. Espero que se encuentren bien, un saludo grande y nos vemos pronto.